Romanos capítulo 8, verso 17. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Estoy leyendo desde el verso 16, disculpe. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, verso 18, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos nosotros. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que ella misma sea de bendición en esta hora para las vidas y para la edificación de tu cuerpo. Amén. Comenzamos entonces disertando acerca de aquella temática que pusimos el lunes: éxtasis, angustia y deficiencia. Éxtasis, angustia y deficiencia. Quisimos disertar acerca del capítulo 8 del libro de los Romanos, el libro de los Romanos siendo la carta por excelencia del Nuevo Testamento y el capítulo 8 siendo la cátedra de toda la carta. Queríamos partir, al igual que el apóstol Pablo, queremos partir la carta en los tres aspectos que el apóstol Pablo nos presenta y le hemos llamado éxtasis, angustia y deficiencia. Éxtasis, angustia y deficiencia. A menudo la experiencia de la vida cristiana está saturada de momentos de victoria, de momentos de tribulación y de momentos de la mezcla de ambos, Y por eso queríamos hacer allí. Queremos recoger también, sin ningún tipo de temor, todos los puntos teológicos que la carta nos presenta y asumirlos con responsabilidad para este tiempo. Hablábamos, para hacer algún tipo de contexto, hablábamos de lo que es la inocencia declarada, como Dios nos declara inocentes. Si fuéramos personas que estuviésemos en la expectativa de la pena de muerte, haber sido convictos por el pecado y estuviéramos en la expectativa en alguna cárcel, en alguna prisión, esperando el día de nuestra muerte, escuchar las palabras inocencia y dejarlo en libertad sería un refrigerio para todas las vidas. Pues decíamos que es nuestra real condición, que no es una alegoría, que fuimos declarados culpables por causa de Adán y que la culpabilidad, el juicio de la culpabilidad era la muerte y Cristo nos hace inocentes. Hacíamos énfasis en dos versos. Número uno, ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y el último verso del capítulo que dice, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Pero atábamos estas dos declaraciones a la condición de estar en Cristo, de estar guardados en Cristo. Y yo creo que esa es una de las partes más necesarias de subrayar el día de hoy, que es estar en Cristo. El verso dice de esta manera: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Nosotros, en la medida en que nosotros manifestamos los adjetivos de nuestra vida, vamos a dar testimonio de estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Y toda la victoria o toda el éxtasis, como le pusimos a la disertación, que usted y yo podamos experimentar, está basada en Jesucristo.
El punto teológico importante de esto es que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y esto es importante, a la imagen y semejanza de Dios. Porque nosotros hoy tenemos unas estadísticas, precisamente salieron hoy, hay unas estadísticas que están golpeando nuestra realidad el día de hoy. Aunque el cristianismo continúa en un tipo de aumento muy pequeño, pero sí continúa un tipo de aumento, sale a relucir que la espiritualidad secular es el movimiento espiritual o religioso que más crecimiento está experimentando hoy. Esto se debe a varias razones. Número uno, la gente sí está de acuerdo en buscar un Dios, pero no necesariamente está contenta con la iglesia, con la religión, con la gente que presentan a ese Dios. Han optado por buscar su vida espiritual en otras cosas que no tengan que ver con una estructura religiosa. Y esto tiene que ver muchas veces con la manera en que nosotros presentamos el Evangelio. Nosotros hemos cometido un grave error y hemos comenzado a presentar el Evangelio, y a presentarlo como una propuesta. De momento hemos empezado a mercadear con el Evangelio, y el haber comercializado el Evangelio es lo que lleva al Evangelio a encontrarse dentro de una estadística igual que otras cosas más. ¿Por qué yo digo eso? Yo me lo estoy inventando, no, esto no lo estoy diciendo yo, esto lo está diciendo la gente grande, los estudiosos de este asunto. La gente está diciendo que la razón por qué el Evangelio de Jesucristo se encuentra entre otras opciones espirituales es porque el Evangelio ha sido comercializado. ¿Qué quiere decir eso? Que el Evangelio se comenzó hace como 3 o 4 o 5 décadas atrás, se comenzó a presentar como una oferta a cambio de esto es lo que ofrezco, esto es lo que ofrezco, esto es lo que ofrezco. Cuando no necesariamente es la idea del Evangelio. El Evangelio se debe declarar, no se debe proyectar como una oferta. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo digo que yo tengo un SUV o un carro o un café que sabe mejor, que es mejor cultivado, que tiene mejores beneficios para tu salud, yo estoy dándote unas razones, unas implicaciones por las cuales tú debes comprar este producto. El Evangelio no debería caer dentro de esas cualificaciones, porque Dios, desde el principio, no está interesado en debatir su existencia con nadie. Dios declara en su palabra, Dios es. El Evangelio tampoco debe ser presentado como una alternativa, sino declarado como la única solución de los problemas del ser humano. Y este cambio sutil y delicado que ha habido en la predicación del Evangelio en los últimos 50 años ha llevado al Evangelio a encontrarse entre las estadísticas de las otras, las demás opciones que puedan haber para la respuesta espiritual. Fíjense que la gente que sí están interesados en algo espiritual, pero en algo que no tenga nada que ver con la iglesia, porque la iglesia no inspira confianza, la iglesia no inspira seguridad, la iglesia no inspira esto, no inspira lo otro. La razón, no lo digo yo, los expertos, por la cual esto es así, es por la comercialización del Evangelio. Y usted ponga la definición a eso, porque yo no quiero patinar mucho ahí. Lo que nosotros decíamos el lunes era que el simple hecho de yo ser, o el Evangelio ser la única proyección que me dice que yo soy creado a la imagen y semejanza de Dios y que soy llamado a reflejar la imagen de Cristo, debe ser suficiente para entender que fuera de este Evangelio no hay otra alternativa, que esto es lo único que nosotros debemos comprar, que es lo único que debemos obtener para nuestra salvación. Pero lamentablemente nosotros los predicadores nos hemos dedicado a proyectar la salvación de distintas maneras, y por eso hoy nos encontramos dentro de una estadística y no necesariamente somos un pensamiento contundente y relevante para el siglo, y debemos analizar el porqué. Yo creo que en esta carta y en este encuentra la espina dorsal de a dónde nosotros debemos regresar para que esto sea así. Número uno, el éxtasis. ¿Cuál es el éxtasis? ¿Un carro, una gloria, una posición? No, el éxtasis es la experiencia gloriosa de reconocer que aunque estaba encarcelado y había sido sentenciado a muerte, Dios declaró desde el cielo mi inocencia y me entregó la redención de mi vida. Eso no es una oferta, esa es la historia tal y como está escrita.
yo fui declarado culpable y Dios, por la persona de Jesucristo, me declaró inocente. Eso es la comunicación de la historia. Eso me devuelve, en ese sentido, me devuelve lo que es la gloria de Dios, el éxtasis, la gloria, el disfrutar de un pensamiento o una libertad que no tenía. Eso es lo grandioso de este evangelio. Para no quedarnos allí, quiero tocar unas cosas hoy, para no dejarlo afuera. Gálatas dice: por cuanto somos hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Eso es la primera parte de este sermón. La realidad, no posiciones, no fama, victoria, sino la posición a nivel universal, a nivel espiritual, que yo he recibido en la persona del Hijo. En la vida hay dos expectativas, o mejor dicho, nosotros por costumbre tenemos dos perspectivas. Poseemos dos perspectivas. Usted y yo poseemos, el mundo entero, los seres humanos poseemos dos perspectivas, dos maneras de mirar este asunto, dos formas de mirar este asunto, dos estilos de vida, dos prioridades y dos caminos, conocidos tradicionalmente como el camino ancho y el camino angosto. El camino ancho siendo referente en el capítulo como la vida según los deleites de la carne, el camino angosto haciendo referencia, de acuerdo al capítulo, en la vida de acuerdo a el espíritu. El camino ancho, el camino angosto. Son las dos perspectivas que tenemos cada uno de nosotros. Cada cual de nosotros elige si vivir el cristianismo de una manera libre, de una manera sin compromisos, de una manera sin retos, sin ninguno de este tipo de cosas, ha traído algún tipo de satisfacción monetaria y momentánea a mi vida, pues voy a tender a caminar ese camino ancho, cómodo, sin ningún tipo de situación, sin ningún tipo de preocupación por nada de lo demás. Si he tomado en serio la postura de vivir una vida de acuerdo al espíritu, de acuerdo a la ley espiritual, pues entonces va a ser un poquito más retante, porque la ley entonces espiritual me va a demandar que yo viva de acuerdo a la ley de Dios y no de acuerdo a la concupiscencia que poseo como ser humano. Esto es parte, esto no es pequeño, esto ha sido siempre, es parte de la literatura sapiensal o de la sabiduría que se encuentra reflejada a través de toda la historia del cristianismo, y aunque usted no lo crea, se encuentra plasmada contundentemente en el Salmo número 1. En el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de noche y de día, de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esa es la literatura sapiensal, es la estructura que nos lleva a entender entonces la filosofía o el pensamiento de la revelación como dos alternativas. Es la alternativa de mirar las cosas por la puerta ancha, la forma más cómoda posible, lo menos que tenga que hacer. Verdaderamente el creer en Jesucristo, simplemente creer que está ahí, es suficiente para ser salvo, o me exige de momento el creer, el dar testimonio de que soy creyente, exige que yo viva cierto estilo de vida. Son dos formas de mirar este asunto. No me toca a mí, yo escogí, ya yo hice una decisión, le toca a usted llevar a esta conclusión y escoger cuál de los dos pensamientos usted piensa que le puede traer mejor beneficio. Si mirar otra vez desde la perspectiva ancha de simplemente creo que Jesús está allí, voy a la iglesia de vez en cuando, pero mi vida no tiene que experimentar ningún tipo de cambios, no tengo que abstenerme de ninguna cosa, simplemente pues es lo que conoce el teólogo como la teoría de la salvación universal a través de la cruz de Cristo, de que hablábamos la semana pasada. O escogemos la perspectiva del Espíritu, que viene desde un fundamento escritural, basado en el Salmo 101, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores y que en silla de escarnecedores
no se ha sentado, no se ha sentado. Es una invitación a reflexionar en cuál es mi perspectiva de esto. Aunque hablemos todavía de una estructura de bendición, de un éxtasis, de poder proyectar la imagen de Cristo en mi vida, de no hay condenación, esa era la gloria, ¿verdad? No hay quien me aparte del amor de Dios. Debo darme cuenta que las palabras más importantes del texto van a ser las palabras referidas en Cristo. Y eso, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho, en Cristo. Estas cosas de poder decir, no hay condenación, no hay quien me separe del amor de Dios, están condicionadas a una expresión muy simple, en Cristo Jesús. Es un momento, una experiencia gloriosa, es lo mejor que hay, es la declaración más extraordinaria que tiene el Evangelio de Jesucristo, el hecho de que no hay condenación para mi vida y no hay quien tenga la capacidad y la potestad de separarme del amor de Dios, no lo hay, pero esto está condicionado de acuerdo a la estructura de la Escritura y es a estar en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Para concluir esta parte del clímax, como le hemos llamado, yo quiero mencionar 4 cosas. De los versículos 12 al 17 va a repetir o va a hacer fuerza, el apóstol va a hacer fuerza, diciendo por ejemplo, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Abba, Padre. Con eso concluye la porción del capítulo donde nos habla de la gloria del Evangelio, de la gloria de la vida cristiana, de lo más excelente que podemos experimentar en esta vida cristiana es la vida espiritual, la vida sin condenación, la vida, como hablábamos anteriormente hace 2 semanas atrás o una semana atrás, sin acusación, conciencias limpias, corazones limpios. Hay por ahí un refrán que dice que no hay mejor almohada que una conciencia limpia. Y es una vida posible en el nuevo nacimiento, en la vida de Cristo, encerrados en Cristo Jesús. Es una vida posible en vivir con corazones tranquilos, conciencias limpias y disfrutar de lo que verdaderamente sería la libertad de la ley del pecado, que cuando no conozco a Cristo me arrastra a los vicios, a los hábitos, a la concupiscencia que van poco a poco destruyendo mi vida física, pero también mi vida espiritual. El primer punto o 4 puntos, número 1 es la transformación, la transformación. Todos los que hemos venido a Cristo de verdad, tenemos que decir, como nos gusta cantar, las cosas que hacía, ya no las hago. Hay una nueva criatura, ha habido una transformación en mi vida. Y usted tiene que tener la capacidad. Usted no necesita un pastor, usted no necesita un profeta, usted no necesita un evangelista que le diga. Usted en su vida íntima, usted puede saber, ahora mismo, usted puede hacer un análisis interno y saber si usted es parte de una iglesia, usted es creyente, si verdaderamente ha habido una transformación en su vida. No se trata de estar ahí aguantando con todas las fuerzas del mundo para no ir a volver a hacer lo que hacíamos antes. No se trata de eso, se trata de libremente gozarnos y alegrarnos en el hecho de que hemos experimentado la libertad de los vicios y la libertad de los hábitos que nos arrastraban y nos perjudicaban nuestra vida. ¿Puede usted testificar eso allí? Yo he sido transformado, ya no soy el mismo de antes. Ya los vicios de antes no me arrastran, no me dominan. Los hábitos, las costumbres de la vieja vida no tienen potestad sobre mi vida. Si usted bebía, puede pasar por 20 licos tobal y no le llaman la atención. Si usted fumaba, puede pasar por 20 personas que estén fumando alrededor suyo y no le llamaban la atención.
las personas casadas, ya la mujer de otro no llama la atención. Estas cosas son experimentables, no son simplemente una ideología de perfección en la vida de la gente, pero esto ocurre a través de la transformación de una mente que sabe, número uno, que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, y número dos, que no hay nada en esta vida que tenga la capacidad de separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la gloria de los creyentes, la vida transformada, una vida en el Espíritu. Y lo número dos es nuestro temor a Dios. Antes de haber experimentado estas cosas, pues nuestra mano, nuestros miembros, como dice el apóstol también, los miembros de nuestro cuerpo, se prestaban para el pecado, se ofrecían al pecado, se hacían partícipe de las cosas ilícitas que usted y yo practicábamos. Hoy, nuestros miembros no se prestan para eso. Han agarrado fuerza, han agarrado otra función. Y Dios ha reemplazado ese espíritu de miedo, porque mucha gente le tiene miedo a Dios. Una cosa es tener miedo, otra cosa es tener temor de Dios. Son dos cosas completamente diferentes, porque en cuanto al temor, la Biblia dice en el proverbio que el principio del temor de Dios es, o mejor dicho, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es la honra, la benevolencia, es el respeto a Dios. No miedo, porque mire, por ahí hay mucha gente que dice que yo prefiero irme al cielo por miedo al infierno que irme al infierno. Bueno, usted puede pensar como usted quiera, pero eso no es lo que habla el apóstol. En este capítulo bíblico y en esta carta, el apóstol no está hablando de un terror al infierno. No, el apóstol está hablando en el deleite de la ley de Dios. Como decía el Salmo número 1, en tu ley está mi delicia. En ella yo me deleito de día y me deleito también de noche. Yo quiero que usted escriba esa diferencia allí. Es diferente cuando yo tengo miedo de momento al libro de Apocalipsis, miedo a la gran tribulación, miedo a esto, miedo a lo otro, a disfrutar mi vida, porque entiendo que la ley de Jehová conviene a mi casa, que su palabra es lumbrera a mi camino, que su palabra es lámpara a mis pies, que su palabra me edifica, me transforma, me conforta, me hace un hombre de bien. Es diferente cuando yo, ay Dios mío, no diga eso, que Dios castiga. Mucha gente, mucha religión procede de esa manera. Pablo no nos está invitando a nosotros a proceder de esa manera, porque el problema de eso es cuando usted tire la mano un día y coja lo que no es suyo y el rayo no caiga y lo parte en dos, pues usted dice, pues yo puedo seguir cogiendo lo que no es mío porque no pasa nada, no pasa nada. Entonces de momento entramos de nuevo, volvemos, como dice el apóstol, hemos recibido el espíritu de vida. ¿Por qué vamos de nuevo a volver a la vanagloria de la vida pasada? No podemos. Necesitamos establecer en nuestra vida esa diferencia. No es temor a que me parta un rayo, no es temor a irme al infierno. Y yo sé que eso suena retante para usted y para quizás alguna perspectiva religiosa que usted ha escuchado alguna vez. No es temor de irme al infierno, no, es deleite, porque pudiera ser de momento, wow, ¿sabe? El infierno es un sitio feo, oscuro, malísimo, y es verdad, pero yo prefiero gozarme en lo grande, maravilloso que es Dios, en lo excelente que es servirle, en lo mucho que Dios me ama, en lo mucho que Él hizo por mí, en el cambio que ha hecho en mi vida, que es simplemente servirle a Dios por los panes y los peces. Son dos cosas yo he dicho. Número uno, hablé de la transformación, y número dos, hablé del reemplazo de ese terror por la reverencia, por el temor, por la sabiduría adquirida por Dios. Número tres, es la confirmación interna de una posición de hijos, es sentirnos. Allí dice la Escritura, en el verso 16, mejor dicho, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu, y aunque yo voy a abundar en eso ya mismo, pero de momento está la Escritura también que dice que nos hace decir Abba, Padre, que nos mueve a un sentimiento, nos lleva a una forma de vivir. Es un intercambio. Y número 4, para avanzar un poquito, es para donde yo voy, el eslabón, es la confianza y la certeza
de, aunque se manifieste la adversidad de momento en mi vida siendo un cristiano, no pierdo la confianza de que Dios está en este asunto, de que Dios está conmigo, de que Dios no me salvó simplemente para que yo me pierda, imagínese eso, sino que Dios me llamó y aunque se manifieste la adversidad, definitivamente Dios va a hacer una obra milagrosa en mi vida. Dios va a hacer una obra milagrosa en mi vida. ¿Qué es eso de dar testimonio a mi espíritu? Bueno, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro Padre, mejor a vuestro corazón, el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Gálatas capítulo 4, verso 6. Eso es lo que está diciendo. Es el testimonio que yo recibo en el corazón, que el Espíritu me da, que la vida espiritual me da, de que ya yo no soy un forastero, un advenedizo, un extranjero, un enemigo. Ahora soy hijo de la casa. Y es importante que usted entienda cuando dice el Espíritu da testimonio, porque una cosa es yo decir y otra cosa es que el Espíritu dé testimonio. El aspecto de la seguridad que el Espíritu habita en nosotros reemplaza el terror, la rebeldía, la cobardía. Todas estas cosas son reemplazadas por un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio y un espíritu poderoso que nos hace estar seguros en Dios, que nos hace estar seguros en Dios. Es importante que no ignoremos estas cosas. Por ahora yo he dicho tantas cosas, ¿verdad? He hablado como bien rápido hoy, pero es importante que vayamos entrando entonces a lo que yo quiero, subrayar hoy, pero no me quiero ir sin hacer las referencias que yo siempre hago, ciertas cosas que están dentro del marco teológico. Número uno, la teología tradicional, usted entiende lo que yo estoy diciendo, la teología tradicional niega la posibilidad de que usted pueda estar seguro de su salvación. Por eso ellos establecen tres pasos. Establecemos tres pasos. Establecemos el paso de el cielo, la tierra y el grupo de gente que está esperando entrar al cielo porque hay tapón, la fila está llena y todavía no se puede entrar. El que sabe me entiende. No, ¿verdad? No queremos entrar en mucho debate allí, pero se establecen tres aspectos. La gente que está caminando vive en la tierra, la gente que logró entrar al cielo, y la teología tradicional establece un punto medio conocido como el purgatorio, ya lo dije, a donde en intermedio ahí esperamos a que me llegue mi turno, a que se me dé la oportunidad de entrar. Entonces, esto crea un aspecto erróneo, porque esto a usted y a mí aquí en la tierra, que somos conocidos o nos conocemos como la iglesia militante, que estamos aquí en la tierra, no nos brinda una seguridad. Y por eso pues nos da un plan B. Si nos morimos y no entramos al cielo de una sola vez, pues nos vamos al lugar de espera hasta que San Pedro se decide sacarnos y llevarnos a la morada celestial. No hay una seguridad, no hay una seguridad. Esa es la teología tradicional. No nos brinda una seguridad de que mientras caminamos aquí en la tierra, aunque experimentemos ciertas cosas que sean desagradables, aunque tropecemos, aunque ¿verdad? No somos perfectos, tenemos una seguridad de que el que comenzó en mí la obra la va a terminar. Y eso es algo que está garantizado para el creyente, Juan Calvino también se añade a los pensadores que tradicionalmente, basado en la Reforma, habla de ideología de la predestinación, basado en el capítulo 8 del libro de Romanos. Calvino nos va a presentar entonces la idea de que hemos sido predestinados, pero usted no puede saber tampoco, de acuerdo a Calvino, si usted es uno de esos, porque de acuerdo a la predestinación, pues usted está en la iglesia, pero puede ser agente de perdición, y aunque esté en la iglesia, perderse como quiera. Usted puede estar en una barra hoy,
Pero como usted ha sido predestinado a la salvación, pues si Cristo viene, usted se va para el cielo. Y esa es la teoría de Calvino, eso yo no me lo estoy inventando. Yo lo invito a que usted pues busque donde quiera que usted pueda buscar lo que es el pensamiento calvinista, la proyección de lo que es la predestinación de acuerdo a Calvino, basado en el capítulo 8 del libro de los Romanos. Ya usted va a ver por qué en la próxima semana, no hoy. Pero la predestinación habla de eso, habla de que pues yo soy predestinado, pero yo no lo sé, yo no tengo forma de saberlo, puedo ser pastor ahora mismo, puedo orar, puedo esforzarme todo lo que yo quiera, pero como no estoy seguro y a lo último sale a relucir que fui predestinado para la perdición, por más que hice, me perdí y no tengo una seguridad. Eso es el segundo punto teológico que nosotros a veces nos encontramos aquí. John Wesley, para no dejarlo afuera, también nos habla de una tradición metodista basado en una seguridad, que de alguna manera u otra nos invita a vivir por encima de la vida pecaminosa, pero no necesariamente nos brinda la gracia y el favor, sino que nos invita a vivir más por méritos y por esfuerzos propios. Eso sí, yo sé que me estoy portando mal, pues no me puedo sentir seguro de mi salvación. ¿Ve? Si sé que caí, que tropecé, que cometí un error, pues no me puedo sentar a decir estoy seguro que me voy a salvar, porque de acuerdo a Wesley y mucha tradición, sobre todo pentecostal hispana, basa su salvación en los méritos personales, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo dejar de hacer. Y mucha gente una semana se goza de la salvación una semana y la semana entrante están perdidos y no saben qué hacer. Y de momento pues esto causa conflictos en su vida y en su visión cosmológica. De momento pues el domingo estoy de lo más gozoso, me voy para el cielo, pero el lunes pues mi esposa o mi esposo se levantó de mal humor, me pisó el dedo, yo le dije una mala palabra y voy derecho para el infierno. Perdí el gozo que tenía el domingo, ya lo perdí, porque ahora tengo que ir a caminar 3 o 4 millas descalzo para poder que me perdone Dios por haber hecho lo que hice, de alguna forma u otra. Y número 4, la mayoría de la gente bautista ha tenido también basar la seguridad de su salvación en la promesa o en alguna promesa personal, ignorando ambos casos, tanto el de Wesley como la gran mayoría de la teología bautista ignora, aunque se acepta la benevolencia, la invitación a una vida pulcra, a una vida santa. Se ignora la advertencia de Hebreos cuando dice que el que pisoteare la sangre de Cristo, pues lamentablemente queda sin propiciación para su salvación. Y de momento la teología tanto como la de Calvino, de Wesley y mucha cultura teológica pudieran interpretarse como lo que es el salvo siempre es salvo. Hebreos nos dice que el que pisotea la sangre de Cristo, o sea, enlabonado con Romanos, el que no está en Cristo, entonces las cosas van a cambiar. La seguridad de la salvación no tiene el propósito de suavizar la exigencia del cielo para una vida prudente, sino tiene el propósito de motivarme a una vida prudente. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que yo use la seguridad de salvación para vivir como me parece y no acatarme a la ley de Dios. Y otra cosa es que yo utilice mi certeza de que sí, Jesús murió por mí, como un agente motivador para acatarme a la ley de Dios, para procurar en mi vida, guardar en mi corazón sus mandamientos. Tres cosas: el amor y la misericordia del Padre, la obra terminada del sacrificio del Hijo y el llamado que el Espíritu hace. O sea, son 3 cosas. Número 1, el amor y la misericordia del Padre manifiestas en Jesús, la obra terminada de Jesús y lo que decía el verso 16, el testimonio del Espíritu a mi vida de que Dios está ahí, de que Dios está en mi corazón, Ahora, habiendo presentado todo este punto teológico, queremos entrar entonces a lo que es la agonía, la parte de esta reflexión.
Es bien importante que nosotros entendamos eso, porque parte de estos conflictos y parte de estas confusiones que existen dentro de los puntos teológicos o los pensamientos teológicos de distintos hombres o pensadores del siglo, es que de momento soy cristiano, acepté la obra perfecta de Jesús de Nazaret, voy a la iglesia, todos los domingos leo la Biblia, oro, busco a Dios, soy fiel, pero de momento me encuentro en una tribulación, de momento me encuentro en una angustia, de momento me encuentro en momentos difíciles de mi vida. Y mucha parte de esta teoría va a aludir y va a tratar de decirte que si te encuentras en problemas, pues algo estás haciendo mal, estás en pecado. ¿Se acuerda? Yo sé que usted se acuerda de eso. Si usted es padre y de momento su hijo se fue a las drogas, pues usted está en pecado, usted no está orando lo suficiente. Porque se supone que si usted está bien con Dios, sus hijos estén en la casa de Dios. Entonces comenzamos a debatir esto en nuestras mentes y de momento caemos en alguna frustración porque aquella seguridad, aquella certeza de que el sacrificio de la cruz me salvó y me redimió, ahora se ve retado por la decisión de otro ser humano adulto que ha decidido ir lejos de la gracia de Dios, y la teología que yo practico me responsabiliza a mí. Por ende, el gozo de la salvación se fue junto con la persona que se decidió irse al mundo, De momento el pastor se aparta, la iglesia se cierra, todo el mundo va a su casa y de momento, pues, ¿qué pasó? Con la garantía que teníamos de irnos al cielo. De momento suceden cosas en la vida del cristiano que vienen definitivamente a tocar la puerta y decir, es verdad, si eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, testifícalo en tu vida. Si en verdad tú eres salvo, di amén. De momento la agonía, la pérdida de un ser querido, ¿por qué se murió? Si yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. ¿Por qué me botaron del trabajo? ¿Por qué mi marido no me quiere? ¿Por qué mi esposa no me quiere? ¿Por qué mis hijos no me respetan? Por todas estas cosas que nos suceden en el diario vivir, que son parte de nuestra realidad diaria. Mire, los hombres que no conocen a Dios, también se le van los hijos de la casa, también los botan del trabajo, también se divorcian. Alaba a Dios si puede ahora. Sí, yo dije también porque lamentablemente los cristianos se andan divorciando más que la gente secular, pero eso es otro tema para otro día. El punto es que los padecimientos, los retos, las vicisitudes en esta tierra las experimentados todos, cristianos y no cristianos. Y el hecho de que yo de momento, siendo un creyente, me encuentre en un problema, me encuentre en un desierto, me encuentre en un reto, me encuentre en una situación, no quiere decir que yo perdí mi salvación, no quiere decir que soy un mal cristiano, no quiere decir que algo estoy haciendo mal. Simplemente y llanamente, de momento llega a la vida lo que se llama una situación, una dificultad, una agonía. Y Pablo quiere hacer énfasis en que usted como creyente entienda que aunque nosotros hemos, esto es hermoso, porque usted va a ver por qué ya mismo son 3 puntos, y el último es el que nos trae de momento respira y alaba, type of attitude, para que nosotros podamos entender que dentro de este camino todavía mi carne se va a enfermar. Todavía voy a experimentar las cosas que se experimentan en esta tierra. El apóstol tiene como un tratamiento, no es una vacuna como la que quieren poner hoy, valga la redundancia, no, lo de Pablo es como un tratamiento, no es cuestión de una sola vez, es cuestión de un proceso, de una palabra que debe redarguir mi mente, debe tratar conmigo y llevarme a fortalecerme en un lugar que va a ser conocido tradicionalmente como el Valle de la Decisión, como el Valle del Gigante, a donde voy a ser retado, porque ¿de qué me vale o cómo puedo decir toda la vida soy un hombre de fe, soy un hombre de oración, soy un hombre de guerra espiritual, si nunca va a llegar Goliat a mi vida? No voy a tener pruebas de que verdaderamente mi fe está donde yo digo que está, si no llega de momento los amalecitas, si no llegan de momento los perseguidores de mi alma, si no llega la aflicción, la pérdida, si no llegan estas cosas a nuestra vida, ¿cómo nuestra fe puede ser probada? Esto va a ser un tratamiento. Pablo dice a la altura del verso 17, dice, y si hijos también herederos, todavía está hablando positivamente, herederos de Dios
y coherederos con Cristo. Si es que, ahí es que se complica este asunto para usted y para mí, porque quisiéramos que todo fuera color de rosa, quisiéramos que el cielo estuviera abierto como a Natanael, como Jesús le dijo a Natanael, una de las palabras más poderosas que Jesús le dijo a ninguna persona en la tierra: Natanael, el cielo de ahora en adelante va a estar abierto y tú verás con tus ojos los ángeles del cielo subir, descender y ascender sobre la vida del Hijo del Hombre. Sería glorioso ver el ángel que anda alrededor de nosotros, ver la provisión, la gloria a todo momento. Pero Pablo se encarga de hacer un eslabón aquí y decirnos en el verso 17: y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. So, de momento, si esto fuera un salmo, ahí debiera haber la palabra cela. Hay un cambio en la literatura del apóstol. El apóstol viene hablando, dándose gloria, no por él, sino por Cristo, diciendo: no hay condenación, no hay esto para mí, no vivo según la carne, vivo según el Espíritu, la ley del pecado no tiene potestad sobre mi vida. Todas esas cosas bonitas, el apóstol Pablo viene hablando del éxtasis del cristiano, y de momento, en eslabón, en unidad con la misma palabra, el apóstol nos va a decir: somos herederos si es que. Entonces cambia la temática del apóstol y introduce una temática totalmente diferente a la gloria que está hablando, pero la está relacionando a lo que dijo anteriormente. No lo está obviando, no está diciendo que no vale, pero está estableciendo otro concepto. Número uno, dijo: en Cristo no tenemos condenación, en Cristo no hay quien nos separe, en Cristo esto, en Cristo lo otro. Número dos, entonces está diciendo: no en la carne, en el Espíritu, coherederos juntamente con el Hijo de Dios, si es que aprendemos a padecer juntamente con Él, para que entonces seamos glorificados juntamente con Él. Mire la forma extraordinaria que el apóstol Pablo comienza entonces a darle forma a esta parte que yo le llamé la agonía del creyente. Mire lo que dice el verso 18: pues tengo por cierto, se parece a lo que dice la carta de los Hebreos en el capítulo 11, cuando dice: en la fe, la certeza, ¿verdad?, la convicción. Pablo está diciendo en el verso 18: pues tengo por cierto. Pablo no está diciendo me parece, puede ser, a lo mejor. Pablo está diciendo: yo tengo por cierto, por seguro, por hecho, lo tengo por hecho, tengo por certero, por seguro, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y aunque a nosotros nos encanta el verso porque dice la gloria venidera que ha de manifestarse, no debemos obviar que Pablo está diciendo que hay aflicciones en el tiempo presente, Pablo lo está diciendo: hay aflicciones en el tiempo presente, pero no se comparan con la gloria que se ha de manifestar. O sea que las lágrimas que derramé hoy por la pérdida no se comparan por el gozo que se va a manifestar en mi vida en el momento de Cristo. Esto tiene una razón de ser teológica, ya voy para allá. Yo sé que usted está impaciente, pero Pablo está diciendo que la pérdida que experimenté de momento en este camino no se compara con lo que voy a ganar cuando sea manifiesto completamente la redención de Cristo en mi vida. Tengo por seguro, tengo por cierto, tengo por certero, por afirmación, que lo que estoy viviendo hoy, que me es adverso, que me causa dolor, que me causa angustia, que es persecución, no tiene comparación con la gloria que en mí ha de manifestarse. Es una declaración extraordinaria, pero no deja de poseer una declaración que hay aflicciones para el tiempo presente. Y hay hoy un evangelio que te habla de glorias y te dice que si eres pobre, pues tú no eres de Dios. Sin embargo, Pablo está diciendo que si estás en algún tipo de aflicción, aunque sea económica,
enfermedad, escasez, situaciones. No quiere decir que dejamos de ser cristianos, no quiere decir que dejamos de ser creyentes, no quiere decir que fuimos descualificados. Quiere decir que estoy siendo procesado, que estoy experimentando algo que es totalmente normal, tanto para mí como para la gente que no conoce a Cristo. La gente que no conoce a Cristo también experimentan aflicción, también experimentan pérdida. Pero yo tengo por seguro, por certero, una revelación. Y es que aunque en este mundo padecería aflicción, debo confiar porque estoy en Cristo. Ve que todo esto está allí, encerrado en un solo capítulo bíblico, hermano. Encerrado en Cristo, el cual venció al mundo. El cual venció al mundo. No tiene comparación lo que estoy viviendo hoy con lo que viene a manifestarse sobre mi vida, porque estoy en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gócese conmigo, gócese conmigo. Pablo entonces pasa, para no hacer esto de una forma teológica sabia, porque eso fue lo que quisimos hacer. Pablo entonces pasa a declararnos tres personas o cosas distintas que se encuentran en la misma expectativa. Pablo viene a decirnos entre el capítulo 18 y el capítulo 22 que la creación, mire cómo dice el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Lo primero que Pablo se pasa a decirnos, después de decirnos que hay un eslabón entre el sufrimiento, pero que no me debo preocupar porque las aflicciones de este mundo no se comparan con las bendiciones, nos quiere presentar un cuadro total, no a medias, no una especulación de él. No, Pablo quiere y te invita a que reflexionemos en el cuadro general, en la totalidad. Y Pablo trae a la creación, a decirnos que como una mujer que está a punto de dar a luz, mire qué interesante la analogía, parecida a otros lugares de la Biblia, la creación misma está gimiendo, se encuentra con dolores de parto, se encuentra en algún tipo de ansiedad, en algún tipo de aflicción, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pablo va a añadir y va a incluir al universo que anhela vehemente la manifestación de los hijos de Dios, de la misma manera que la creación se hizo partícipe y no por voluntad propia, dice el apóstol. Es interesante que el apóstol diga eso, que no es por la voluntad, sino que Dios en su soberanía sujetó a la creación a la vanidad, a la aflicción, al roce, a las situaciones, pero la sujetó en esperanza. El único que no tiene esperanza es Satanás. Satanás se le declaró culpable y su destino es el lago de fuego, la destrucción eterna. Pero aún la naturaleza, mire, la creación no implica simplemente cualquier cosa. Pablo está trayendo de testigo al universo, las estrellas, los planetas, la tierra, el agua, el sol, la vegetación, todo lo que ha sido creado. Pablo lo trae a la escena y dice, aún la gran totalidad de las cosas que podemos ver que existen se encuentran en algún tipo de aflicción, en algún tipo de struggle, en un tipo de lucha interna. Pero revela que el deseo de la creación es la manifestación de un grupo de gente. Es la manifestación de un grupo de gente. Entonces, el apóstol procede entonces a decirnos a la altura del capítulo 23 lo siguiente. Después de haber traído a la creación, el apóstol en el capítulo 23 dice de la siguiente manera: y no solo ella,
obviamente hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Fíjese que Pablo está haciendo una identificación clara. Yo quiero que usted me entienda. Yo sé que yo hablo rápido y me gusta predicar, pero yo estoy tratando todo lo posible de que esto sea una enseñanza. Pablo está haciendo una implicación muy clara y muy contundente para dejarnos saber que Pablo no está hablando con el mundo, que Pablo no está hablando con los seres humanos en totalidad, que Pablo está hablando con un grupo de gente que los identifica como quienes tienen las primicias del Espíritu. Es clave, porque eso le da fuerza al capítulo 8, diciéndonos que nosotros las primicias del Espíritu, si no es la iglesia. No hay otro grupo sobre la faz de la tierra que pueda reclamar esta característica. Somos nosotros. Las primicias del Espíritu no están sobre la vegetación. Las primicias del Espíritu no están sobre los animales. Las primicias del Espíritu no están sobre las aguas, sobre los vientos, sobre la tierra. Las primicias del Espíritu no están sobre el mundo, sobre la gente mundana, porque Jesús dijo que el mundo no podía recibir el Espíritu porque no lo entendía y no lo conocía. Pablo está hablando con la iglesia y está diciendo que aún nosotros en esta condición, en la condición mental donde no hay condenación, a donde tengo la certeza de que no hay quien me aparte del amor de Dios, todavía hay en mí una parte que necesita ser redimida. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Qué está diciendo el apóstol? Que yo no he sido redimido. No está diciendo eso. Pablo no está negando la redención del alma, la transformación interna, la transformación del hombre interior. Pablo no está negando eso, porque él dice contundentemente la redención de nuestro cuerpo. Pablo está revelando que adicional a que mi mente se regenere, a que mi alma se transforme, mi cuerpo físico también debe ser regenerado. Y fíjese, la naturaleza fue sujetada a una redención, pero ella tiene que esperar a la redención física. Usted y yo no tuvimos que esperar a esa redención física. Usted y yo fuimos redimidos en el nuevo nacimiento en nuestro espíritu, en nuestro hombre interior, para que entonces las aflicciones de este cuerpo físico no me sigan destruyendo, no me sigan apartando de Dios, no me sigan alejando de Dios. Por eso dice, las aflicciones temporales de este siglo no tienen comparación. Si yo no fuera una persona redimida mentalmente y emocionalmente, las aflicciones de este siglo me van a ahogar, me van a destruir, me van a deprimir, me van a llevar a la depresión, me van a llevar al hospital de gente con problemas mentales, me van a llevar al alcohol, me van a llevar a la droga, me van a llevar al extravío, me van a llevar a otras cosas, porque no tengo una solución, una respuesta dentro de mí para lo que estoy viviendo con mi cuerpo físico. Pero cuando yo soy una persona redimida acá arriba y redimida allá adentro, las experiencias físicas no tienen la capacidad, o mejor dicho, no debieran tener la capacidad de llevar de nuevo mi alma a la atadura del pecado y llevar mi mente a la atadura del pecado. Se supone que para eso es la redención mental y la redención emocional, para que mientras experimento lo físico aquí en la tierra, tengo una ley en mi mente que me enseña que este momento de aflicción no se compara con lo que viene a manifestarse para mi vida en cualquier momento. El verso 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero lo que se ve, ¿para qué lo esperamos? Dice de ahí escrito, si yo pudiera ver ya la redención en mi físico, pues no tengo que esperar nada, ya lo estoy viendo. Sin embargo, por dentro he sido redimido, mi mente ha sido transformada, pero todavía mi físico como que contradice la nueva noticia. Pero entonces, como no lo veo, se llama fe,
Y por último, para poder hacer el eslabón completo, Pablo entonces añade y dice en el verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Hay una teoría, y yo la voy a tocar rapidito porque no quiero agarrarme allí. Hay una teoría y viene entre lo que es la mezcla del calvinismo y la gente de Wesley, y es la que por mucho tiempo nos dijo que si usted no ora en lenguas, el Espíritu no está intercediendo por usted. Usted sabe que si nosotros aceptamos eso, nosotros tenemos que ir hasta aún la persona de Jesús y buscar con pinzas a ver cuándo fue que Jesús oró en lenguas. A ver cuándo los hombres de Dios. Es una filosofía introducida dentro de la iglesia, pero si usted la analiza, lo que está diciendo es que el don de Dios en tu vida es la que está haciendo el ejercicio de la intercesión y no el Espíritu Santo. Cuando usted sale de esa teoría y carga la situación sobre el Espíritu de Dios y no el del hombre, entonces recibimos el refrigerio de que en este gemir, en este clamor, en este caminar, no andamos solos, sino que el Espíritu mismo de Dios está allí con nosotros, ayudándonos a llevar la carga. Y dice entonces la Biblia que nos dirige a cómo debemos de orar, porque ni tan siquiera eso sabemos. ¿Qué concluimos con esto? Que la transformación de mi vida no es real. Sí es real, pero hay una transformación física que todavía no se ha manifestado, que es la que en mí se ha de manifestarse. Y estas cosas están sujetadas a la voluntad de Dios, no son caprichos de los hombres. Por eso los hombres no nos podemos inventar filosofías que contradigan lo que Pablo está enseñando aquí. Estas cosas están sujetas a la voluntad de Dios. Si Dios hubiese querido redimir nuestro cuerpo físico en el momento de la conversión, Dios lo hubiese hecho y la dinámica hoy fuera otra cosa. Yo creo que no hubiera nadie inconverso, porque imagínese que de momento un hombre común y corriente que usted conozca, mortal que usted conozca, salga de la iglesia caminando por los aires, caminando por encima de las aguas, traspasando paredes, haciendo cosas extraordinarias, pues todo el mundo se va a querer convertir. De alguna forma u otra, Dios lo quiso así. Dios nos da redención interna, nos da redención mental, pero permite que nuestro cuerpo permanezca en aflicción, nuestro cuerpo físico permanezca en corrupción, para que por la fe recibamos el don y la promesa y seamos contados entre los que nos salvamos y no entre la gente que se pierde, Mire que yo lo voy a leer otra vez. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Allí está completamente claro que conforme a la voluntad de Dios, ¿quién tiene la capacidad de escudriñar el corazón de Dios? El espíritu del hombre definitivamente no es. Es el Espíritu de Dios el que tiene la capacidad de escudriñar el corazón de Dios y conforme a la voluntad de Dios intercede por usted y por mí. Mire, Dios me lleva a mí a la intercesión, correcto. Dios dirige mi espíritu a la oración intercesora, correcto. Eso no hay, una cosa no elimina la otra, eso está allí. Dios me revela por quién tengo que orar a las 3 de la mañana, correcto. Dios me inquieta por quién debo de orar más, por quién debo de orar menos, correcto. Dios me revela, correcto. Pero al igual, yo quiero que usted lo sepa, se lo lleve en revelación. De la misma manera, lo que pasa es que nosotros estamos condicionados a una manera de pensar denominacional y no
captamos lo que nos está diciendo la Biblia. La Biblia me está enseñando, y quizás usted no lo ha visto, quizás ya lo vio, yo se lo voy a decir, que es verdad que Dios me enseña a orar, sí. Que es verdad que Dios me dirige a orar por personas específicas, sí. Es verdad que Dios me revela cosas para que yo ore por ellas, sí. Es verdad que Dios me enseña cuál es su voluntad, me enseña a mí cuál es la voluntad de Él para mi vida. Todo eso es verdad, pero yo no puedo desestimar la porción bíblica, porque la porción bíblica me está diciendo que de la misma manera que Jesús de Nazaret, después que terminaba su arduo día de trabajo, se iba a orar, el Espíritu Santo de Dios, al mismo tiempo que anda contigo, al mismo tiempo que está con nosotros, al mismo tiempo que nos ayuda, también hace el ejercicio, Él hace el ejercicio de interceder ante el Padre a favor de nosotros. ¿Cómo nos puede revelar Dios la voluntad de Él si no es a través de su Espíritu? ¿Cómo Dios nos puede dirigir si no es a través de su Espíritu? Es el Espíritu Santo que hace la función de revelarnos, de enseñarnos, pero también hace lo que pasa es que a veces pensamos que el Espíritu es simplemente una fuerza, que el Espíritu simplemente es una acción activa en mí, y nos olvidamos de que el Espíritu es una persona, igual que la persona del Padre, igual que la persona del Hijo, y se nos escapa el hecho de que al igual que Jesús en el monte, muy tarde, muy de madrugada, hacía el ejercicio de la oración por lo que iba a hacer y por la gente que le seguía, el Espíritu también hace el ejercicio de interceder ante Dios, de orar por nosotros, de cubrirnos, de guardarnos, de dirigirnos en la dirección que debemos de ir. En medio de la agonía, mire, yo no sé, yo estoy seguro que si preguntamos quién experimenta pérdida, todo el mundo va a decir amén. Todo el mundo va a decir amén. ¿Quién ha experimentado aflicción? Y de momento recibamos la fuerza que nos invita a entender que esto es parte de la vida física, que todavía no ha sido completada la transformación, la redención completa, que aguarda, al igual que el apóstol revela, como la naturaleza aguarda de momento la redención de los hijos de Dios. Fíjese, ¿qué está esperando la naturaleza? Que yo me convierta a Cristo. No es eso. Lo que está diciendo el apóstol es que la naturaleza está esperando que yo sea transformado, que yo sea regenerado por completo, porque entonces cuando yo me manifieste en una administración divina dirigida totalmente por la gloria de Dios, el beneficio de la naturaleza va a ser el que debe de ser, no la destrucción que vemos en nuestro planeta hoy, no la falta de consenso que vemos hoy, no, una administración sabia e inteligente de acuerdo a la naturaleza nueva que va a haber en el hombre. Está allí escrito para usted y para mí. Para cerrar, me queda solamente una parte, como dije, pero esto es a propósito. Número 1, hablábamos de la gloria, del éxtasis, de no hay condenación, de no hay separación. No vivo en la carne, el poder del pecado no tiene fuerza sobre mi vida. Pero de momento, cuando me encuentro en la aflicción, no debo desmayar, no debo perder la esperanza, no me debo desanimar, porque el apóstol está diciendo, esto es parte de mi realidad, de que aunque he sido redimido en mi mente y en mi corazón, mi cuerpo físico todavía espera la transformación final de la manifestación de un cuerpo glorioso. Todavía me canso, todavía me enfermo, todavía sufro, todavía esto y todavía lo otro, hasta que Dios me transforme por completo. Fíjese entonces la enseñanza. Tanto la gloria como el momento de aflicción son parte del capítulo más extraordinario de casi toda la Biblia, cuando dice, las personas pueden lavar su vieja naturaleza, la pueden vestir, engalanar y la pueden educar, pero no hay evaluación ninguna que produzca gracia a partir de esta naturaleza. Y ese es el conflicto que existe hoy dentro de nosotros, que hemos querido limpiarlo de afuera, que hemos querido guardar la apariencia, que hemos querido manipular las emociones, venderle a las emociones de los hombres lo que quieren escuchar, y se nos ha olvidado que para que se pueda completar esta transformación, yo tengo que vivir ambas partes de esta declaración.
Tengo que vivir la gloria de una mente en fe, de saber que en Cristo no hay condenación para mi vida, pero también tengo que ser copartícipe de Cristo en el sufrimiento, el padecimiento y el dolor, y recibirlos como esperanza, como confirmación de que lo que se va a manifestar en mí es más grande de lo que experimento en esta tierra, Esto es fascinante, la agonía del sufrimiento del creyente. Yo sé que hay una porción aquí que todo el mundo la quiere escuchar, pero como dije, la guardamos para la próxima intervención. Es necesario que nosotros miremos a lo que dijimos al principio, que es donde queremos terminar, que fuimos conformados a la imagen del Hijo. Y antes de que esa imagen se manifieste en lo físico, tiene que manifestarse aquí y tiene que manifestarse aquí. De nada me vale a mí de aquí para afuera decir si yo aquí no he recibido la nueva criatura. Y escatológicamente, literalmente, estas manos y esta piel y este cuerpo de muerte tiene que esperar a la redención que está prometida para los hijos de Dios. Pero, ¿cómo puedo vivir en medio de este mundo corrupto, con un cuerpo en corrupción? ¿Cómo puedo ser feliz? ¿Cómo puedo gozarme? ¿Cómo puedo experimentar esta gloria y regocijarme en esta esperanza, transformando la ley de mi mente y transformando mi corazón en la fe del Hijo de Dios, que para que te sienta un poquito mejor, comienza a decirnos el apóstol: ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Hay una serie de cosas y yo con esta termino, solamente las voy a mencionar, no voy a entrar mucho en ellas, pero hay debilidades y hay sufrimientos, hay debilidades y hay sufrimientos, hay ambas cosas, hay sufrimientos y hay debilidades, hay cosas que yo soy débil, hay cosas que me hacen sufrir. Y ambas cosas son parte de mi naturaleza, la parte de ella que todavía no ha sido redimida, la parte de ella que todavía no ha sido y que debe ser redimida. Pero hay entonces otra cosa, y es la que dice el apóstol en el verso 18, es la que se dice, la que declara: pues tengo por seguro. ¿Cuántos pueden decir ahí donde están? Estoy seguro de esto. Estoy seguro de esto. Tengo por seguro que las aflicciones de este tiempo presente no se comparan, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de esta creación es la manifestación de los hijos de Dios. Porque ella sufre y gime, pero yo soy el primero que debo dar gloria a Dios, porque a ese camino me dirijo. Mas el que escudriña todas las cosas es el Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por usted e intercede por mí. No sé si es aflicción o es debilidad. Si es debilidad, Dios le dijo al apóstol: bástate de mi gracia. No salgas corriendo, no salgas huyendo, no te escondas porque somos débiles en una área. No, bástate de mi gracia, que mi poder se perfeccione en medio de tu debilidad. Interesante que terminemos allí. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente usa las debilidades o usa la palabra bástate de mi gracia, mejor dicho, para no hacer nada, para seguir siendo igual, para no fomentar cambios en nuestra vida como creyentes. Pero el texto contundentemente, completito, el texto dice que me baste de su gracia porque su poder perfecciona mi debilidad. Su poder va a perfeccionar, va a tratar, va a lidiar con donde yo soy débil. No quiere decir que me voy a quedar siendo débil igual. Si era débil para el alcohol, pues voy a seguir débil igual y voy a mirar para el cielo y a decirle a Dios: ten misericordia de mí. No funciona el evangelio así, no es la oferta. Eso sería, con todo el respeto que usted se merece,
y con todo el respeto que se merece el cielo, eso sería un evangelio vago, decirme espera que venga el cielo para dejar el vicio que me está destruyendo aquí en la tierra. Espera que llegues al cielo para que dejes las costumbres que me están destruyendo aquí en la tierra. Espera que venga la venida del Señor para que salgas de la miseria espiritual que vivo. No, ese no es el evangelio. El evangelio es que yo soy débil. Está bien, reconozco que soy débil, pero Él dice, Él se va a hacer fuerte en mi debilidad. Quiere decir que me va a ayudar a salir del vicio, que me va a ayudar a caminar para adelante, que me va a empujar a aquel área donde yo soy débil. Dios se haga fuerte. No estoy solo en esto, estoy acompañado, pero yo tengo que hacer mi parte, tengo que caminar y tengo que creerle a Dios. Yo tengo que creerle a Dios. No, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Solamente me queda una parte en esta reflexión conocida como la deficiencia, Y para allá vamos, en el capítulo 8 de la carta de los Romanos. Dios te bendiga.